María Corina Machado afirma, después de su encuentro con Trump en la Casa Blanca, que Venezuela será libre con el apoyo del pueblo estadounidense y de Trump. Buenas noticias para la libertad y malas para el gobierno de España. Álvarez pedirá en el Consejo de la Unión Europea que se le quiten las sanciones a Delcy Rodríguez, porque Álvarez, es decir, Sánchez y Zapatero, necesitan perpetuar la dictadura de Delcy para que no se conozcan sus contactos, contratos, finanzas. Y el fiscal se opone a que la UCO informe al juez Peinado sobre Air Europa. Y el gobierno, simultáneamente, se niega a entregar documentos clave del rescate de Air Europa, pese a que la Audiencia Nacional le obliga. ¿Alguna duda sobre lo necesario de investigar el rescate de Air Europa? En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Es Radio. Bueno, pues María Corina Machado ha dado explicaciones de su encuentro, de su reunión con Donald Trump ayer en la Casa Blanca. Ayer ya les anticipamos que no sonaba mal. ¿Y por qué no sonaba mal? Bueno, pues porque estar 3 horas con Donald Trump no es normal. De hecho, William Cárdenas, persona de la disidencia, persona en el exilio venezolano, nos explicó que de hecho había habido una prórroga, había habido una petición de alargar esa reunión, que no estaba previsto que fuera tan larga. Y que pese a ello, pues efectivamente se había alargado 1 hora más. 3 horas en total. Bien, a la salida, la propia portavoz de la Casa Blanca, Leavitt, dijo unas palabras que apuntaban en la dirección correcta. Ya el tema económico, el tema del petróleo, sigue saliendo, pero se mezclaba ya con cuestiones que aludían directamente al respeto a la libertad y a la transición democrática en Venezuela. Bien, las palabras de María Corina Machado hoy han aclarado esa reunión y lo han aclarado para bien. Lo han aclarado para que tengamos noción de que efectivamente Donald Trump puede decir lo que quiera, pero la administración norteamericana o Estados Unidos o las instituciones estadounidenses son mucho más que Donald Trump. Y Donald Trump puede estar obsesionado con el petróleo, que cuidado, también es importante, ¿eh? Vamos a dejarnos de historias, ayer lo explicamos, quitarle a todo el eje de las dictaduras comunistas las mayores reservas petrolíferas de todo el planeta no es ninguna tontería. Las mayores están en Venezuela. El Grupo de Puebla sueña con seguir robando al pueblo venezolano ese combustible para dárselo a quienes ellos quieran, ya se llame Cuba, ya se llame Irán, que manda narices que Irán, siendo las segundas mayores reservas, tenga que estar robándole petróleo a Venezuela. Bien, ya se llame como se quiera llamar, incluido hasta Rusia. Bueno, quitarle eso no es ninguna tontería, pero evidentemente esto va de otra cosa. Y va de devolver al pueblo venezolano lo que es suyo. Y suya es la soberanía nacional, suyo es el gobierno y suyo es su país. Bueno, María Corina Machado ha aclarado que justo de esto que yo estoy diciendo le ha dado garantías Donald Trump. Vamos a escucharlo. Vine a recibir de parte de él un mensaje para los venezolanos. Y es la seguridad de que contamos con los Estados Unidos para avanzar en una ruta donde se haga respetar la soberanía nacional, la libertad, la democracia y la justicia. Ha habido mucha gente, sobre todo desde la izquierda, que unos por ilusión, yo creo que ilusión óptica, y estoy pensando en Álvarez, en Zapatero, en Sánchez, se han debido pensar que efectivamente en Venezuela no ha pasado nada o no va a pasar nada. En Venezuela ha empezado a pasar todo. Y en Venezuela, desde el minuto en el cual se sacó, bendito sea Dios que se sacara, dicen, se secuestró. ¿Desde cuándo a un dictador se le secuestra? A un dictador se le expulsa, a un dictador se le juzga. Punto. Es muy sencillo. El derecho internacional. ¿Qué derecho internacional es el que no respalda el derecho a la vida y el derecho a la libertad de una población? Porque yo no lo conozco. Es que no se puede entrar, no se puede, pues lo acaban de hacer. ¿Ha pasado algo? No. Es muy sencillo. ¿Por qué? A ver quién es el guapo, y perdón por la expresión, que decide ir contra Estados Unidos en una corte internacional por estar expulsando dictadores. O a ver quién es el imbécil que lo hace. Aquí en España habría unos cuantos, que nadie tenga ni la más mínima duda. Pero los países serios no hacen este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque al final Estados Unidos sigue siendo el gran alguacil internacional. ¿De qué? De las democracias liberales. ¿Quién pediría llevar a una corte internacional a Donald Trump por haber sacado a Nicolás Maduro? Los defensores de los dictadores, los defensores de las dictaduras comunistas. Bueno, pues eso, hoy por hoy, no va a ocurrir. Y si ocurre, será con algún país de quinta y no tendrá fuerza para pararlo. Bien, se le sacó y a partir de ahí, repito, empieza a ocurrir de todo. ¿Qué es todo? Bueno, para empezar, que ya tenemos
gota a gota, y es totalmente cierto, yo soy el primero que le he pedido en 1.500 millones de ocasiones, que los presos políticos tienen que ser liberados todos y de inmediato, pero empiezan a salir. En estos momentos no sabemos si son 76, si son 80, hay dudas sobre la cifra. Se sabe que evidentemente la dictadora, narcodictadora Delcy Rodríguez está mintiendo. Se sabe que Diosdado Cabello, el ministro del Interior, narcoministro del Interior, sigue haciendo de las suyas, sigue atormentando a la población, sigue incluso posiblemente torturando. Pero lo cierto es que están cambiando las cosas. Bueno, pues María Corina Machado en este encuentro ha certificado que aquello que dijo Marco Rubio, que es el verdadero autor de todo este camino hacia la democracia, hacia la libertad en Venezuela, pues Marco Rubio tenía razón. Y Marco Rubio dijo que eran 3 fases. La primera era la estabilización del país. Y si no querías un polvorín, si no querías una guerra civil, pues necesitabas que, ya que el ejército, los generales venezolanos, están metidos en el clan de la droga, necesitabas que alguien les diera la orden de no levantarse. ¿Cómo lo conseguías? Pues por desgracia dejando a Delcy Rodríguez. ¿Quién es Delcy Rodríguez? Su jefa. ¿La jefa en el narco? La jefa en el narco. Y si la jefa en el narco les decía, estáos tranquilos, todavía hay posibilidad de que sigamos, pues ellos están calmados. Y el resultado efectivamente es que no se han levantado. Segunda fase, la recuperación económica. Para eso claro que se necesita el petróleo. Obviamente que se necesita el petróleo, porque es uno de los grandes recursos y tiene que poder venderse, no robarse, venderse. Bien, hasta ahora se lo robaban al pueblo venezolano. Y la tercera fase efectivamente es la transición democrática. Pero María Corina Machado ha dado más explicaciones. Sabemos que este es un proceso irreversible. Puede tomar un día más, puede tomar un día menos. Puede haber alguna fase que no nos la habíamos previsto o que no nos gusta. Eso es verdad. Es un proceso tremendamente complejo, desmontando una estructura que tiene 27 años en el poder. Lo ha explicado ella misma. Desmontar una estructura dictatorial asesina de 27 años no se hace en 3 días. Ni en 13, evidentemente, ni en 23. Esto necesita muchos pasos. Y uno de los pasos es darle tiempo a la propia oposición para que se consolide, para que la gente pierda el miedo. Para eso hay que dar pasos acelerados próximos, y cuando me refiero próximos me refiero en las próximas semanas. Sí, rotundamente sí. Y una de las estructuras que tiene que caer es la de Diosdado Cabello, ministro del Interior. Esto tiene que ir avanzando. Y lógicamente de esas cosas han hablado en esa reunión. Si no, piensen ustedes, 3 horas con Donald Trump. O sea, después de darle el Premio Nobel de la Paz, que Dios bendito, qué ridículo. Qué ridículo. Que le den el Premio Nobel de la Paz a una persona que se ha estado jugando la vida a lo largo de los últimos 10, 15, 20 años y que Donald Trump se lo coja, cuando evidentemente ella iba allí exclusivamente para intentar tenerlo contento. Dice, ¿qué quieres, el Premio Nobel? Pues toma el Premio Nobel, hijo. Y va el otro y se lo coge. Dios bendito, qué vergüenza. Pero dicho eso, en estos momentos, María Corina Machado necesita a Estados Unidos. Y además, va y resulta que Marco Rubio, que sí que es una persona que se viste por los pies, su jefe es Donald Trump. Y si los tiene descontento a Donald Trump, pues Donald Trump lo mismo para lo que no tiene que parar. Resultado, pues chico, París bien vale una misa. Y le han dado efectivamente el Premio Nobel. ¿Que se lo quiere poner en su cuarto? Pues que se lo ponga en su cuarto. Ese Premio Nobel pertenece obviamente a María Corina Machado. Y da lo mismo una medalla de oro. Da lo mismo. El Premio Nobel es de María Corina Machado y así lo pone, y así lo dio la Academia, en representación del pueblo de Venezuela. Y ese Premio Nobel es de todo el pueblo de Venezuela. ¿Eso se lo puede llevar Donald Trump? No, se habrá llevado un aro de oro, pero no se ha llevado el Premio Nobel de la Paz. ¿Que quería un póster para colgarlo en su cuarto? Pues toma un póster enmarcado. Y si quieres te lo enmarco 2 veces. María Corina Machado sabe perfectamente lo que está haciendo. Cayetana Álvarez de Toledo hoy explicaba una cuestión y decía, miren, al final el Premio Nobel de la Paz tiene una parte de reconocimiento personal. Bueno, pues lo que ha demostrado María Corina Machado es que no tiene ningún ego, es que le da olímpicamente lo mismo, incluso renunciar a eso visiblemente, con tal de respaldar la libertad de todo el pueblo venezolano. ¿Eso humilla a María Corina Machado? No, todo lo contrario, la ensalza. Han salido los podemitas y toda esta patulea de liberticidas, defensores de las dictaduras, a decir que se ha arrastrado como una gusano. ¿Como una gusano? Gusanos vosotros, que no dejáis de respaldar dictadores asesinos, que os da lo mismo escupirle a la cara a las mujeres iraníes, os da lo mismo, con tal de salvaguardar vuestros contactos o determinadas relaciones lucrativas, ¿verdad? Porque Pablo Iglesias sabe mucho de cobrar de empresas iraníes. De hecho, presentaba programas a través de una productora, pero casualmente pagados por una televisión iraní, Hispan TV. Saben mucho de eso. Dicen, no, cabalgar contradicciones. No, cabalgar no. Y contradicciones no. Ser un auténtico
dicen ellos gusano, María Corina, ser un auténtico escorpión, ser un auténtico gusano, ser una auténtica serpiente, ser una auténtica babosa. Bueno, esos son ellos. María Corina Machado no. María Corina Machado lo que ha hecho es renunciar a una medalla, punto, que no al premio, a cambio de garantizarse el apoyo del mayor aliado internacional en la defensa de la libertad de su pueblo. Si eso es digno de humillación, a mí que me lo explique alguien. Para humillación y para ejemplos de humillación lo que vemos en la izquierda española. Y ha explicado también María Corina Machado el tema del petróleo. Escúchenla. El régimen chavista desde el 99 hasta este año en petróleo venezolano regalado a Cuba. Estamos hablando cerca de 5 billones de barriles de petróleo. Es una cifra monumental, regalada. Entonces a mí no me vengan a decir que quién se está agarrando el petróleo en Venezuela en este momento. O sea, han saqueado Venezuela. Miren, en Libertad Digital ya hemos publicado hasta la lista de todas las empresas que entran. Se está diciendo, no es que Estados Unidos se va a quedar el petróleo. No, Estados Unidos no se va a quedar nada. En Estados Unidos no hay museos de petróleo. En Estados Unidos la gente no colecciona botes de petróleo. En Estados Unidos debajo de las mesas no tienen barriles de petróleo. No, no se va a quedar nada. Va a comercializar el petróleo. Y como dice María Corina Machado, eso es una enorme diferencia con respecto a lo que estaba ocurriendo hasta ahora. Hasta ahora, ¿qué ocurría? Que un grupo de dictadores asesinos robaba el petróleo, que es un recurso natural del pueblo de Venezuela, y se lo regalaba a otro tipo de dictaduras. ¿Para qué? Por ejemplo, a la cubana, para que le enviasen gente de inteligencia camuflados como médicos y profesores, que a lo que se dedicaban era a estructurar toda la mecánica de tortura, de asesinatos, de extorsión, de robo, de saqueo y por tanto de implantación de la dictadura comunista. ¿A quién más se lo estaban regalando porque se lo vendían por debajo de precio de mercado? Incluso a Irán. Irán, que tiene las segundas mayores reservas petrolíferas del mundo, va y resulta que estaba robando. ¿Por qué? Porque al final cuando tú pones una persona que no cree en la libertad, que no cree en la gente, que no cree en las empresas, tiene que acabar robando los recursos, porque es incapaz de producirlo. Bueno, pues hasta Irán estaba robándole el petróleo a los venezolanos. ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? Repito, en Libertad Digital hemos publicado hasta la lista de las empresas que entran. Hay empresas suizas, hay empresas españolas, hay empresas británicas, hay empresas holandesas. ¿Eso es quedarse el petróleo? Estados Unidos, ¿qué forma más extraña de quedárselo? Que entran empresas a comercializarlo de todas partes del mundo. ¡Qué curioso! Debe ser una nueva forma de pillaje que yo desconocía. Lo que van a hacer es venderlo. Robar es robar. Vender es vender. Si alguien tiene alguna duda, que se meta en el diccionario de la RAE. Está perfectamente explicado. Y cuando vendes, se cobra. Y cuando se cobra, conviertes en dinero el recurso natural del pueblo. ¿Y a quién se le paga? Al pueblo de Venezuela. Al pueblo de Venezuela. Por eso ya han entrado empresas norteamericanas en un convenio de colaboración / control de PDVSA. La empresa que hasta ahora, ¿saben para qué estaba sirviendo? Petróleos de Venezuela. Miren, por ejemplo, para pagar algunos contratos de Baltasar Garzón. Él lo niega. El Pollo Carvajal ha entregado hasta el contrato. Bien, ¿para qué más? Por ejemplo, para pagar determinados contratos de Raúl Morodo. ¿Quién era Raúl Morodo? Anda, el introductor de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela y en los negocios de Venezuela. ¿Para qué más? Para pagar a José Luis Rodríguez Zapatero. Eso está diciendo el Pollo Carvajal. ¿Para qué más? Pues, por ejemplo, para toda la ruta del petróleo que aparece en la trama Coldo. Es decir, para los negocios del PSOE. ¿Para qué más? Pues, por ejemplo, para la trama de hidrocarburos de Villafuel, que, oh, qué casualidad, también aparece en todo el elenco de tramas de corrupción socialista. ¿Por qué? Porque vendían el petróleo de Venezuela. ¿Quieren que sigamos? Para eso es para lo que estaba utilizando hasta ahora el petróleo de Venezuela PDVSA, la empresa del narcorrégimen. A partir de ahora eso se ha acabado. Y lo que va a hacer es venderse, es decir, convertir el petróleo en dinero. Dinero que va directamente a los dueños de esos recursos, la población venezolana, porque se paga a precio de mercado. Esta es la bendición del mercado. El mercado no puede ser dictatorial, el mercado es libre o no es mercado. Pues a partir de ahora el petróleo venezolano se paga. ¿Y cómo se paga? Los ingresos van al pueblo venezolano. Miren, esta es la historia y yo creo que es muy sencilla de entender. El que no la quiera entender, que siga tapándose los ojos o que siga formando parte de las tramas de corrupción del PSOE. Porque evidentemente el PSOE, claro que lo entiende, pero no quiere entenderlo. Y Podemos, claro que lo entiende, pero no quiere entenderlo. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, Podemos, su origen es la Fundación CEPS, que trabajaba para una serie de países, especialmente Venezuela y Ecuador. ¿Y de quién cobraba principalmente? De Venezuela. ¿Y con qué recursos se le pagaban? Pues con lo que sacaba la narcodictadura precisamente del petróleo venezolano. Si dejan de controlar estos países, ellos dejan de tener este tipo de apoyo. ¿En la Fundación CEPS cobró? Sí, claro que cobraron. Juan Carlos Monedero,
cobró Pablo Iglesias, cobró Íñigo Errejón, y justo después, qué casualidad, formaron un partido llamado Podemos. ¿Y saben lo que ocurría? Que, oh, qué casualidad, ese partido siempre ha mantenido conexión con la narcodictadura. Y ese partido recibía órdenes. ¿Cuáles son las órdenes? Acabar con las democracias liberales. Porque de eso va esta historia. Esta película va de desmontar, de acabar con el sistema que ha permitido las mayores dosis de libertad, porque son liberticidas. Esta es la historia. Y España, y por eso le vemos a Ábalos respaldando que se le quiten las sanciones a Delsi. ¿Por qué? Porque quieren perpetuar la dictadura. ¿Por qué? Porque con el PSOE España ha salido del bloque de democracias liberales. ¿Y ahora quién defiende? Defiende otro eje. ¿Y cuál es ese eje? Pues es el eje Rusia. Por eso rompemos la unanimidad cuando se nos piden esfuerzos en gasto militar para apoyar a Ucrania. Por eso, porque en el fondo están deseando ayudar a Rusia. Es el eje China. Por eso vemos a Zapatero, a Pedro Sánchez, a Óscar Puente, no dejar de realizar negocios en China. Es el eje Venezuela. Por eso vemos las tramas del PSOE, coladas de hoz y coz en Venezuela. Es el eje Cuba. Por eso le vemos a José Luis Rodríguez Zapatero hacer negocios también en Cuba. Y por supuesto que sí, es el eje Irán. Por supuesto que sí. Por eso le vemos permanentemente a Álvarez intentar pedir que Estados Unidos no intervenga en Irán. Porque en el fondo saben que para acabar con las democracias liberales necesitan la acción de Irán, grandísimo financiador del terrorismo internacional. Pues por desgracia nosotros nos hemos metido en este grupo. ¿Y cuál es el grupo donde tenemos que volver a estar? Esperemos que en breve, esperemos que pronto, esperemos que haya elecciones, lo digo más claro. Bien, pues en el bloque de Estados Unidos, por supuesto, con Donald Trump o sin él, porque es un grandísimo país y una enorme democracia liberal. Por eso, ¿qué tiene a Donald Trump? Como si tiene a Rita la cantaora. Sus instituciones fuertes, democráticas, liberales, se encargan de controlar incluso a esa gente. Por eso Donald Trump, que en el fondo le tiene celos y le tiene envidia a María Corina Machado, la ha recibido. ¿Por qué? Porque tienen instituciones. Por eso Pedro Sánchez, su jaque, su ataque en España lo ha lanzado a las instituciones, porque saben perfectamente cómo se destroza una democracia liberal, acabando con sus instituciones. Los gobiernos pasan, las instituciones se quedan. Si las instituciones son democráticas, la democracia se salva. Bien, en ese bloque tenemos que estar Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea y, por supuestísimo, Israel. Por supuestísimo. ¿Por qué odian como odian a Israel? Porque Israel es la única democracia liberal en toda esa zona. Y se enfrenta día a día a quienes con más ahínco intentan acabar con las democracias liberales. Esta es la historia, así de sencilla y así de clarita.